Año 1994. Por si las cosas entre Nintendo y Sega no eran suficientemente complicadas, empiezan a aparecer consolas nuevas en el mercado. Tenemos la 3DO, la Jaguar y la CDI. E incluso hemos de sumar un problemita más, y es que están apareciendo las 3D por ahí, por los salones recreativos, y los usuarios empiezan a interesar bastante. ¿Qué pasa con Mega Drive y Super Nintendo, que no son consolas pensadas para hacer juegos con 3 dimensiones? Un problema añadido que vamos a ver cómo consiguen. Así que desde Sega deciden tomar una acción que va a determinar bastante el futuro de la empresa, y es que Hayao Nakayama, el CEO de Sega en Japón, decide preparar la siguiente versión de la Mega Drive, que sería una consola de 32 bits, pero en secreto, sin decirles nada a la gente de Sega América. Sin embargo, Sega América lo que van a hacer es preparar otro add-on para la Mega Drive que la dotaría de 32 bits. Resumiendo, Sega Japón prepara una consola nueva de 32 bits, Sega América prepara un añadido para la Mega Drive que la convertirá en 32 bits. De hecho, creo que, bueno, el añadido de Sega América creo que tuvo contactos incluso con 3DFX, que en la época era o iba a ser a punto de estar a sacar las tarjetas gráficas 3D para PC. Un detalle que al final desecharon y tal. Sega, aún teniendo ahora dos proyectos haciéndose en la cocina, ha visto que el Super FX no le está yendo nada mal a Nintendo, y deciden también probar esto de ponerle un chip a sus cartuchos, y lanzan el SVP, un chip que tendría solamente el juego Virtua Racing, un chip que iba a dotar a la Mega Drive, en este caso por dentro del propio cartucho, capacidades para mover por ahí miles, millones, decenas, cientos de vectores. Más bien cientos. Cientos de vectores. Como veis, la sensación que yo tengo es que Sega, en lugar de enfocarse y decir, vamos a arreglar esto por aquí, empiezan a disparar en todos sentidos. Y como que mucha vaca poco aprieta, no puede enfocarse en ninguno en concreto. Pero bueno, vamos a ver cómo termina todo esto. El mismo año, fijaros la cantidad de cosas que suceden en el año 1994. Empezamos a preparar una consola, empezamos a preparar una versión que le dé 32 bits a lo que ya tenemos, y el mismo año, en noviembre, Sega termina ya esa consola de 32 bits y lanza al mercado la Sega Saturn en Japón, la primera consola de 32 bits. Una vez más, entran en un terreno donde todavía no tienen competencia. Además lo sacaron precipitadamente porque alguien se enteró de que podía hacer PlayStation y lo sacaron antes. Entiendo entonces tanta velocidad a la hora de sacar consolas al mercado. Con un Virtua Fighter y Daytona USA que eran bastante lamentables. Bueno, en parte también el hecho de que de este desarrollo paralelo, ¿no? 32X, Sega Saturn, competencia con PlayStation, prisas, hace un poco lo que mucha gente ha acabado conociendo a Sega dentro de nuestra generación, porque las generaciones que ahora están jugando a las consolas no lo conocen, que es que a Sega se la llegó a conocer con el lobo con piel de cordero, porque tú te fiabas del lanzamiento de Sega, pero luego Sega te daba la patada. Exacto, te dejaba ahí tirado. Y eso fue un poco lo que la gente pensó, dijo, esta gente se ha puesto la soga al cuello y ya no saben cómo apretar. Pues los usuarios no eran los únicos. Imaginaros qué pasa ahora cuando Sega América se entera de repente que en Japón Sega acaba de sacar una consola de 32 bits. Pero no nos has dicho que hagamos una ampliación y ahora te sacas una de 32 bits. ¿Quién va a comprar una ampliación de 32 bits cuando tú me estás sacando una consola de 32 bits? ¿Qué usuario va a comprarse incluso las dos cosas? Nadie, ¿no? Entonces Sega América debe tomar ahí un cabreo increíble. Un mes después, Sega América termina esa ampliación de 32 bits que se llama Sega 32X. Como no podía ser menos, David también la tiene y también nos la ha traído al podcast para que la podáis ver. Hola. Pues se introduce, David, como si fuera un cartucho. Sí, correcto, se coloca en la parte superior de la consola, en este caso, bueno, es una Mega Drive 2, tal podía ser la 1, no hay ningún problema. Se coloca encima, encaja perfectamente, a su vez, pues se ponen los cartuchos destinados a la misma. Ajá. Como datos específicos, pues bueno, estamos hablando de una cosa de 32 bits ampliada de la Mega Drive. Tiene un chip gráfico que proviene del SVP nombrado anteriormente, ¿vale? Lo que consigue una respuesta bastante contundente en el momento, de unos 50.000 polígonos por segundo, etcétera, etcétera, aunque no estamos en el momento tampoco de hablar de estas cosas. En fin, el catálogo de juegos de la 32X es bastante flojo. Estamos hablando de todas maneras que ha durado un año esta consola únicamente en el mercado, porque puesto lo que hemos hablado antes de la Sega Saturn, se lanzó y podemos hablar de 33 juegos únicamente. Bueno, son 33 juegos para 32X y
creo que no sé, a España llegaron alrededor de unos 13 a 15 juegos para 32X con Mega CD. Ajá. Sí, hubo algunas exclusividades para Europa. Lo que pasa es que esta consola ya es que nació directamente muerta. Aparte, por lo de Sega Saturn, es que el momento de salir a España tuvieron que retenerla en las tiendas porque salió la consola pero no habían salido todavía los juegos. Venía sin juego de lanzamiento, es que fue un completo Todo demasiado desastre. precipitado. Muy precipitado, Sí, correcto. Sí. Todo muy precipitado. Dejadme que haga un pequeño paréntesis. Dadman, @Dadman en Twitter, nos comenta que Sega también metía chips antiguamente y en la Sega Master System ponían chips de audio FM. Esto me recuerda a lo que hacía también Konami con los cartuchos de juegos de MSX, que en el mismo cartucho metían un chip de sonido que se llamaba SCC, con lo cual el MSX en ese momento, mientras jugabas a ese juego, tenía muchos más canales de sonido que cuando jugabas a otros juegos. Pero el tema del FM era un hardware aparte del cartucho, ¿no? Aparte, Dadman nos dice que lo ponían, eran chips que se metían en los cartuchos. A ver si nos saca de dudas. O nos digan un juego. Pongámonos ahora un momento en la piel de ese jovencito en el año 1994 que llega a la tienda y dice, vale, ¿qué hago? Me compro la Mega Drive o ya la tengo, ¿vale? Hasta ahí bien. ¿Y ahora qué hago? ¿Le pongo un Mega CD? ¿Le pongo un 32X? ¿Me compro el Mega CD y también el 32X para jugar a los juegos que van a salir para ambas? Qué raro, hay pocos juegos para ambas ampliaciones. ¿Por qué será? O me espero y me compro la Sega Saturn, que es de 32 bits. Imaginaros cuántos productos que al final terminan en el mismo había en el mercado en ese momento. Debía ser un lío. Aparte que ya tenías el olorcillo que dejó Mega CD. Claro. ¿Qué pasará si me compro ahora una 32X y me vuelven a dejar abandonado como me dejaron abandonado con el Mega CD? Entonces, al final, hay un montón de productos en la calle y la gente no termina por comprar ninguno y prefieren esperarse a ver qué pasa, ya que Sega está empezando a coger esa mala fama de que hacemos productos y los abandonamos a la media hora. La Sega Saturn y la 32X son dos productos de la misma empresa que pasan a hacerse competencia desde el minuto cero en que salen al mercado. Algo también ilógico, pero a lo mejor fruto de este acuerdo que dijeron, mira, Sega América va por un lado y Sega Japón por otro, y dijeron, bien. Pues a lo mejor fue un problema el quererse independizar tanto. En resumen, Mega Drive empieza a perder posiciones, lógicamente. Fracaso del Mega CD y el 32X lo sufren los usuarios, lo sufre la propia Mega Drive, y pues al final la única conclusión que sacamos de esto es que se benefició la competencia. PlayStation empieza a despegar y Super Nintendo se mantiene con su Super FX en sus cartuchos, la mar de bien. Este mismo año saldría un cartucho al mercado para Super Nintendo que terminaría de poner en peligro la vida de la Mega Drive, que era el Donkey Kong Country. Un cartucho que representaba casi para la misma consola, pero cambio radical, ¿no? De hecho, en los anuncios, yo me acuerdo de hobby consolas y tal de la época, Nintendo vacilaba de eso. Igual en 3 páginas continuas aparecían 3 capturas, bueno, no eran capturas, eran imágenes renderizadas para revistas y tal, que ponía en plan, no es un accesorio CD, no es ninguna DOM 32 bits, y pasaba ahí, o no es ninguna nueva consola, va en un Super Nintendo normal y metes el cartucho y ya está, y, o sea, se lo pasaba por la cara, ¿no? A Sega directamente. Sí. Dos empresas punteras con dos estrategias completamente distintas. Por si el mercado no estaba suficientemente complicado, a Sega se le ocurre lanzar una cosa que se llamaba Multimega, que ahora veremos que era todavía una piedra más en el camino. David, ¿qué es esto del Multimega? El Multimega pues es un híbrido, por decir, formado por la Mega Drive y la Mega CD en este caso. Tenía el tamaño de un Discman, lo que lo hacía muy apetecible. Salió en muy poquitas unidades. En Europa creo que estamos hablando de unas 5.000, con lo cual es una pieza completamente coleccionista. Vendría a ser como tener una Mega Drive y una Mega CD, pero como con la carcasa fusionada, ¿no? Correcto. Además también permitía, bueno, evidentemente leía CDs, podías usarlo como Discman únicamente. De hecho tenía una tapa donde podías meter pilas y demás, pero solamente podías ser utilizado como Discman con pilas. Luego tenías que poner el adaptador y te servía de Mega Drive y Mega CD. Sega intentó incluso, fijaros, también hacer la unión de la Mega Drive con la 32X. Se iba a llamar Sega Neptune, pero ahí ya sí que dijeron, mira tío, pasamos. Al final lo que pasó es que la Sega Saturn era una buena consola, pero por culpa de la mala experiencia y lo precipitado que era Sega a la hora de lanzar productos, se vio perjudicada, indirectamente tal vez. Bueno, la Saturn, aparte de todo el problema que traía Mega CD y también justo la 32X, tenía el problema que se concibió como un cacharro muy bruto en 2D,
Luego alguien se enteró que la PlayStation iba a traer muchas cosas 3D, o sea, básicamente centrarse en el CD, fue corriéndose y dijo, oye, que la PlayStation hace 3D, pues vamos a hacer algo para meter. Y empezaron como, o sea, todo esto un poco exagerado, ¿no? Pero empezaron un poco a meter chips en la Saturn. Y luego salió un Guirigay de 7 unidades de proceso, no sé qué historias, 2 CPUs y luego no sé qué chips de apoyo y tal, que no había madre que con... Los programadores pasaban de ellos, claro, completamente. Aparte que Sega sacó unas librerías lamentables y había programadores, yo creo que ahora mismo está en loquero, directamente, que hicieron juegos como el Panzer Dragon, Dark Savior creo, que lo hicieron buena parte en ensamblador desde cero y así no puedes. O sea, además para hacer la misma calidad que el PlayStation... tienes que sudar muchísima tinta, cosa que en PlayStation pues ya venía con las librerías. Sega, las consolas de Sega a partir de la Saturn siempre han parecido de lo mismo. O sea, a partir de Sega Saturn, programar para Sega, aparte de ser caro económicamente, era caro de recursos. O sea, daba... Bueno, la Dreamcast sí, o sea, ahí se aprendió una Dreamcast, que era muy similar a un PC o un PlayStation, o sea, CPU y GPU, pero ahí ya está muy tocada. Sí. Bueno, señores, ¿os acordáis que Sony había dicho que tenía por ahí un proyecto de consola que se iba a llamar PlayStation? Pues tenemos la Sega Saturn en el mercado y va Sony y dice, esperad, no os vayáis. Aprovechan el micro abierto y dicen, señores, lanzamos una consola, se llama PlayStation. Y eso ya, pues, terminó de fastidiarlo todo. Ahora sí, Sega está tocada de muerte. Entramos en la UBI. Estamos terminando. Estamos en el año 1995. Sega Saturn se presenta en Estados Unidos. Con este lanzamiento de la Sega Saturn, ¿qué sucede? Pues que todas las empresas que estaban haciendo o tenían en proyecto hacer un juego para la 32X dicen, mira, vamos a dejar de hacer esto, pues si ya está aquí la Sega Saturn, terminamos lo que tenemos empezado y nos ponemos ya con la Sega Saturn si es que esto va a funcionar. Esto supone una muerte lenta para la Mega Drive debido a que la Saturn ya está en el mercado, que tenemos la Super Nintendo con sus chips y que la PlayStation está empezando a causar furor. En total, David, corrígeme, en total se vendieron unos 30 millones de Mega Drive y se hicieron unos 850 juegos. Correcto, lo que creo que está más cerca de la cifra de los 40 millones, podría decirte, de Mega Drive. Y sí, el catálogo de juegos es, si no exacto, pues muy aproximado, y la verdad que para mí, en mi opinión personal, la considero la mejor consola ahora mismo. A Sega todavía le quedan balas y saca una consola portátil, Nomad, un intento por volver a reanimar el mercado de las consolas portátiles, basada en la Megajet, aquella consola que había hecho para Japan Airlines. Dijo, hostia, si le ponemos una pantalla tenemos una consola, pues venga, tú saca cosas, que la gente las va a comprar todas. Año 1996, ya vamos terminando. Sega descontinúa la producción de la 32X, como decía David, ha durado nada y menos en el mercado. Y Nintendo, que se había dejado de tonterías, de CDs y de historias, había puesto un chip, ahora ya tiene una cosa preparada que se llama Nintendo 64 y que sale al mercado para competir con Sega Saturn y PlayStation. Con PlayStation igual estaba un poco complicado competir, pero ahí teníamos. La respuesta de Nintendo se había hecho esperar, pero era suficientemente buena. Sega Saturn está perdiendo posiciones rapidísimamente frente a la PlayStation y con esto nos vamos a 1998. Hayao Nakayama, el CEO de la empresa Sega en Japón, ya no sabe qué hacer. Está todo tan mal que decide traerse a Soichiro Irimajiri, el antiguo presidente de Honda América, se lo trae como nuevo presidente de Sega, de manera que él ya empieza un poco a retirarse y deja entrar a esta nueva persona que se iba a encargar de llevar la empresa. Soichiro, para restablecer el prestigio y el mercado que había perdido la empresa al cargo de Hayao Nakayama, dice, mira, vamos a arreglarlo todo con una consola nueva, se va a llamar Dreamcast, una consola que va a ser de 128 bits. Mientras tanto, en Brasil, ¿os acordáis que habíamos hablado de que había una empresa que se llamaba Tectoy, que le estaban saliendo las cosas bastante bien? Siguen bastante bien, lanzan, incluso ya cuando el resto de Sega estaba ya tan mal, ellos lanzan una Genesis 3, una Genesis 4, la Genesis 3 era incompatible con el Mega CD y el 32X, ellos iban como otro rollo, ¿no? Correcto, era cuestión de abaratar costes y seguir perdiendo dinero, puesto que restaba compatibilidad con el resto de periféricos, con lo cual es absurdo. La batalla está perdida, no sabemos cuáles son las razones reales, a lo mejor es un poco de todo, lanzaron demasiados proyectos en el tiempo equivocado, siempre como respuesta a un paso que ya había dado otro. El tema es que durante los últimos años pues se lanzan clones de la Mega Drive,
En 1999 Hayao Nakayama ya recoge y se marcha de Sega y la deja ahí con con esta cosa que iban a hacer de la Dreamcast. Y hasta hoy la cosa ha cambiado bastante. Sega ya no hace consolas, como todos sabemos. Sí las hace, las 1001 revisiones de esas mini Mega Drives que se pueden enchufar a la tele. A la tele directamente, que traen incluidos 80, 90 juegos. Oye, no está mal, está no bien. tanto, Para rememorar aquellos juegos está bastante bien. 15 y da gracias. El que no quiera tirar de emuladores, pues te compras una consola de estas y tienes ahí 50.000 juegos dentro, ¿no? Sega y Nintendo han hecho las paces, entre comillas, se les ve colaborando en juegos conjuntamente. Hay un juego del que no recuerdo el nombre, que sale Sonic con Mario en unas Olimpiadas. Los Juegos Olímpicos, sí, incluso ¿Quién iba a Juegos decir de Navidad. que se iban a ver las caras en un mismo Navidad, juego? perdón, Juegos de Olímpicos de invierno. Juegos Olímpicos de invierno, sí, correcto. En la última versión del Super Smash Bros. Brawl de la Wii aparece Sonic, aparece Tails, aparecen todos los personajes de la saga. La Dreamcast, que se iba a comer el mundo, pues no. En el 2001 terminó rendida frente a la PSX y la PS2. Sega definitivamente ya no es ni la sombra de lo que conocimos. Sin embargo, Sega se fusiona con Sammy y se dedica a hacer juegos. Siguen siendo, no sé, referentes, se puede decir. Más o menos le va bien, más o menos. O sea, ya va sacando cosas, que sí, Bayonetta y tal, pues algo que va vendiendo, claro. Antes de la compra por parte de Sammy, sí que se sabe que existe un acuerdo por parte de Bandai, Nintendo y Sega para el desarrollo de una placa para recreativa, que el que la quiera ver, en Palma está, o sea, está en el salón recreativo de Portopía, está el Mario Kart instalado y funciona, básicamente sería una Dreamcast con una ampliación de RAM y funciona con el GD de Sega. Muy bien, señores, pues mira, vamos a poner un pequeño vídeo introductorio de juegos y, si queréis, dedicamos unos minutitos, no mucho, a hablar de los juegos que vosotros consideréis o les tengáis más cariño, y con esto ya hemos recorrido toda la historia. Yo creo que no nos hemos dejado nada. Si hay algún error, pues la gente ya se encargará de hacérnoslo llegar. Y nada, ¿qué recordáis vosotros de videojuegos así? Yo de plataformas me quedaría principalmente con cualquier juego de la saga Sonic, con Dynamic Heady, con New Zealand Story, porque es uno de los mejores ports que se ha hecho desde una recreativa a una consola. Es prácticamente el mismo juego. Kid Chameleon, sobre todo por la duración, un juego de más de 100 niveles en el que más de uno perdió la paciencia delante de la tele, y la saga Alex Kidd, más que nada por eso, ¿no? No me gustaría olvidarme de juegos como Chicky Chicky Boys, como muchos otros que han sido de plataformas y han sido muy buenos. A nivel de beat'em-ups, Altered Beast, de la saga Streets of Rage, sobre todo el tercero de Streets of Rage yo lo descarto completamente. Golden Axe, lo mismo, me quedo con el primero, pero los otros dos los descarto, y también el de lucha, que no sabemos muy bien qué pintaba allí, no sabemos muy bien qué quiso hacer Sega con un juego de lucha de Golden Axe, pero ahí quedó. Y el Alicia Dragon. Y luego mencionar, volviendo al tema del famoso contrato de Nintendo, el hecho de que Konami fuera de las primeras en saltarse el contrato. Sacó un Castlevania Bloodlines, que se merendó en su época al Castlevania de Super Nintendo, por el simple hecho de que se movía mucho más rápido el Castlevania de Mega Drive que en Super Nintendo, porque no tiraba tanto de gráfico. Muy bien, Konami. Muy bien, señores. Visto lo visto, yo no os voy a preguntar qué pensáis de Sega en estos momentos. Eso lo dejo para la intimidad de cada uno. Solo espero que os hayáis divertido. Si alguien cree que nos hemos dejado alguna cosa importante, ahora es el momento de decirlo. Y nada, estáis invitados a cualquier otro podcast que hagamos por aquí. Solo tenéis que decirlo. A la gente que nos ha escuchado, no sé si darle las gracias o invitarles a algo, porque hemos batido récord. Chin dice que hemos hablado 2 horas. A nosotros nos queda un buen rato recogiendo la cantidad de máquinas y cosas que habéis traído los tres. David, muchas gracias por venir. Gracias a todos por escucharnos. Y a ti especialmente por llamarme. Muy bien, sabes que puedes venir cuando quieras. Iñaki, muchas gracias. Quería comentar que desde aquí estoy viendo la Super Nintendo. Así no la hemos enseñado, ¿no? Sí. Bueno, eso no es Super Nintendo. Pero la Mega Drive, la Saturn, porque he traído yo, por ejemplo, solo tiene polvo, pero esa está... No sé, se ve vieja. No, luego te cuento de dónde la has sacado. Guillermo, muchas gracias. Gracias. Como último comentario, avisaros de que tanto para PlayStation 3 como para Xbox 360 hay recopilatorios de juegos de Mega Drive que se pueden seguir disfrutando tranquilamente a día de hoy. Buena que no hay ningún puntualización. problema. Y daros las gracias a los tres por haber estado aquí, por haberme brindado la oportunidad de haber estado con vosotros. Gracias a vosotros. Sin vosotros tres hubiéramos hablado de cualquier otra cosa menos de la Mega Drive, porque no hubiéramos sido capaces. Nos vemos el próximo mes. Creo